Buen día para todos. Como bien decía el doctor González, mi nombre es Marjorie Gordiat y soy profesora de la Universidad del Paraíso, de la Facultad de Odontología, de la Cátedra de Patología Oral, y además soy odontóloga de la atención primaria en CEFAM de Quebrada Verde en Cormugal, Valparaíso. Y hoy día vamos a conversar respecto a la patología de la mucosa oral en niños y adolescentes. Y principalmente el enfoque de esta exposición es clínica de diagnóstico diferencial y manejo, que es lo que el odontólogo general o odontólogo de otras especialidades requiere, ¿cierto?, en términos de actualización. Y estas son fotografías de algunas de las enfermedades que vamos a ver hoy. Vamos a partir primero por aquellas lesiones que tienen una presentación clínica vesículo-ulcerativa o solamente ulcerativa. Empezando por las infecciones que son virales. La primera que vamos a analizar corresponde a la prima infección por herpes virus simple tipo 1, que corresponde a la gingivostomatitis herpética primaria. Aquí aparece el virus herpes simple tipo 1 con asterisco, ya que también puede estar causada por el virus herpes simple tipo 2, que es menos frecuente, pero que se puede ver principalmente en el grupo adolescente. Ahora, en términos clínicos, no tendría mayor diferencia desde el punto de vista de la presentación. Sí, sin embargo, si se sospecha de que puede ser tipo 2, habría que hacer algún tipo de consejería al paciente respecto a tomas de medidas de salud reproductiva, ¿ya? O derivar al profesional que sea necesario. Principalmente se va a ver en niños, pero se describen dos PIC en esta enfermedad. Uno principalmente entre los 2 y los 4 años, que corresponden a preescolares, pero se puede dar desde los 6 meses hasta los 5 años. Antes de los 6 meses es muy poco probable porque todavía los bebés presentan la inmunidad transferida desde la madre. Y el segundo PIC se describe a los 20 años. La clínica presenta primero una fase prodrómica que corresponde a una virosis general. El paciente va a sentir fiebre, decaimiento, en el caso de los niños irritabilidad, anorexia, se va a sentir como con una gripe importante. Y luego viene la presentación clínica, que principalmente nosotros la vamos a observar por lo general en la fase ya ulcerada. Pero inicialmente los pacientes presentan, ¿cierto?, distintas vesículas repartidas en toda la mucosa oral y una importante inflamación gingival. Esta inflamación gingival nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías ulcerativas que también comprometen el resto de la mucosa. Aquí podemos ver que el bermellón del labio también se ve afectado y esto podría llegar a confundirse en algún momento con un eritema multiforme, que lo vamos a ver también a lo largo de la presentación. Aquí se encuentran otras fotografías, se fijan, las úlceras son delimitadas de bordes irregulares. En algunos casos las vesículas coalescen y se pueden formar úlceras de mayor tamaño, una inflamación gingival marcada, abundante sangramiento también. Un pequeño de 2-3 años claramente no nos va a relatar nada, sino que es de la madre de la cual nosotros tenemos que obtener todos los datos o del adulto que la acompañe, pero el paciente, ¿cierto?, o el adulto que acompaña al paciente siempre va a tener una preocupación marcada, porque el niño se encuentra realmente enfermo y a la mamá le angustia esta situación, ya que principalmente no quieren alimentarse ni hidratarse. Las úlceras también pueden comprometer otras zonas, principalmente la lengua, ¿cierto? Cualquier área de la mucosa bucal va a estar comprometida. En relación al manejo, principalmente es paliativo. Hay que velar que este niño se hidrate, por lo tanto las indicaciones de dieta principalmente corresponden a líquidos, jaleas, alimentos más bien fríos para que ayuden a adormecer la mucosa. Antipiréticos, la fiebre es un factor preocupante y que hay que controlar. Idealmente la fiebre no debería durar más allá de 3 días al inicio de la gingivostomatitis. Y analgésicos. Los antivirales por lo general no se indican, ¿cierto?, cuando la fase ya está ulcerativa. Principalmente se indican hasta un máximo de 24 a 48 horas posterior a la aparición de vesículas. La mayoría de los pacientes, insisto, van a llegar probablemente a la fase ulcerativa, entendiendo que el odontólogo no es el principal profesional a los cuales los padres acuden con un niño con gingivostomatitis herpética primaria. Por lo general lo van a llevar, si son del sector público, a la posta o al SAPU, donde va a haber un médico general, o si no, al pediatra, quien debería tener formación en esta área también, ¿sí? Y en el caso de que podamos indicar algún tipo de antiviral, idealmente la ciclovir de 200 miligramos en suspensión, en el caso de los niños más pequeños, por 5 veces al día de 5 a 7 días.
no hay dosis segura investigada de aciclovir en menores de 2 años, por lo tanto no se indica antivirales en menores de 2 años. Las complicaciones principales corresponden al eritema multiforme, que es una enfermedad de base inmunitaria, la van a ver más adelante, en donde el virus herpes simple 1 se presenta como el mayor desencadenante de esta enfermedad. El resto principalmente corresponden a infecciones regionales, ¿cierto? Producto de autoinoculación, como la queratoconjuntivitis herpética, que puede ser lo suficientemente severa como para causar ceguera permanente. La encefalitis herpética, principalmente hay que darle las indicaciones a la mamá que si la fiebre no baja pese al uso de antipiréticos y la hidratación y el niño presenta mayor irritabilidad, relata dolor de cabeza, e incluso puede haber cierto compromiso de conciencia, podríamos estar frente a una encefalitis. La otra opción es una meningitis, donde va a haber rigidez de cuello además. El panadizo herpético corresponde a la infección de dedos o lecho unguial, que es bastante doloroso, y en el caso de los pacientes inmunodeprimidos puede que la presentación de una gingiostomatitis herpética primaria sea aún más agresiva o una presentación no tan clásica, ¿ya? Esto hay que tenerlo en consideración, especialmente en pequeños que son VIH positivos o en aquellos pacientes que están con un tratamiento, por ejemplo, oncológico, que serían los dos grupos en donde esta situación se puede dar. Y en la mayoría de estos pacientes reciben antivirales de manera profiláctica después que ya hayan tenido la infección, para evitar recidivas. Como les contaba, el diagnóstico diferencial con un eritema multiforme, donde las ulceraciones del eritema multiforme son bastante irregulares, mucho más difusas, multifocales. El paciente también va a presentar fiebre y compromiso sistémico, sin embargo, además va a presentar lesiones en diana a nivel de piel y eso permitiría hacer un diagnóstico diferencial, especialmente ya sea de un eritema multiforme menor o mayor. En la estomatitis aftosa recurrente, que la vamos a ver un poco más adelante, el paciente no presenta una gingivitis generalizada y tampoco tenemos una manifestación sistémica. Y la gingivitis ulceronecrótica solamente vamos a observar necrosis, principalmente a nivel de margen gingival, de papilas, pero no va a haber ulceraciones en el resto de la mucosa. Podría haber fiebre en algunos pacientes. La recidiva, ¿cierto? Sabiendo que el herpes simple queda dentro de los ganglios, ¿cierto? Nerviosos, puede haber una recidiva ya sea de expresión labial o de expresión intraoral. En el caso de la expresión labial, el paciente antes de la etapa de vesícula va a relatar también una fase de pródromo en el cual va a relatar picazón, ardor, un poco de quemazón en la zona donde va a aparecer el herpes. Por lo general es justo en la línea centro entre el bermellón y la piel. Luego que siente esta fase, ¿cierto?, de picazón, de ardor, van a aparecer las vesículas, las cuales pueden estar separadas o fusionadas, como en el caso de esta fotografía. Este caso es de un paciente infantil en tratamiento oncológico, donde vamos a observar que la presentación, ¿cierto?, es más compleja, involucra todo el labio, una zona mayor, una inflamación importante de la zona, y esto se consideran expresiones atípicas de un herpes recidivante y hay que tenerlo en consideración en estos pacientes inmunodeprimidos. En el caso del herpes intraoral es muy poco frecuente observarlo en la etapa de vesícula, ya dado que se rompen fácilmente, por lo tanto vamos a encontrar úlceras irregulares, ¿cierto?, de bordes irregulares con halo eritematoso dolorosas, principalmente ubicadas a nivel de mucosa queratinizada. Estamos hablando de paladar duro principalmente. Muchas veces los pacientes van a relatar tal vez algún antecedente de trauma local o como por ejemplo que se hayan recibido un tratamiento odontológico y hayan recibido anestesia en esa zona. Ya eso es una historia bastante frecuente. Aquí también podemos observar, ¿cierto?, múltiples vesículas, múltiples ulceraciones, con halo eritematoso, puntiforme, que pueden llegar a fusionarse y formar ulceraciones mayores. El diagnóstico diferencial del herpes recidivante labial es importante hacerlo con el impétigo costroso, el cual es una infección bastante frecuente cutánea en la época infantil. Principalmente se da a nivel de jardines infantiles porque los niños comparten los juguetes, ¿cierto?, unos con otros y se transmite bastante rápido. Y la otra manera, ¿cierto?, de diferenciar el caso de un herpes recidivante intraoral, hay que hacerlo con una estomatitis aftosa recurrente, especialmente en su presentación herpetiforme. El diagnóstico diferencial aquí se puede hacer porque la estomatitis aftosa recurrente principalmente va a afectar mucosa no queratinizada, a diferencia del herpes labial intraoral. Y además, en el caso del herpes intraoral, por lo general aparece siempre en la misma zona.
En cambio, la estomatitis aftosa recurrente no es así. Otro cuadro que hay que tener en consideración, ¿cierto?, dentro del análisis que se hace de los pacientes pediátricos, corresponde a la arpangina, que está causada por el virus Coxsackie, que es un enterovirus. Se ha descrito bastantes casos y también con la enfermedad de pie, mano y boca en continente asiático, con incluso casos de mortalidad en algunos niños. También va a presentar esta fase prodrómica con fiebre, malestar, decaimiento, igual que un resfrío. Y luego se van a poder observar en algunos casos pequeñas vesículas en orofaringe que luego se ulceran, formando estas pequeñas ulceraciones, ¿cierto?, con halo eritematoso, odinofagia asociada, producto de la ulceración. Y es bastante distintiva la arpangina porque solamente vamos a observar úlceras en esa zona, solamente compromete orofaringe. El cuadro en general dura de 7 a 10 días y ya debería estar resuelto. El manejo principalmente sintomático, nuevamente antipiréticos e hidratación en el caso de que haya fiebres más elevadas y una dieta blanda y principalmente helada para disminuir la odinofagia y también analgésicos de ser necesario. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con una estomatitis aftosa recurrente porque existen ciertas ulceraciones de la estomatitis que ocurren a nivel de orofaringe, también con una gingivoestomatitis herpética primaria, pero sí, haciendo la salvedad que aquí las ulceraciones son difusas, ¿cierto?, multifocales, y además se compromete la encía, que no sucede en la arpangina, y la enfermedad de pie, mano y boca, que la diferencia la vamos a ver ahora, principalmente son las lesiones a nivel de pie, mano, y por lo general en la boca no se dan en la orofaringe, sino que en el resto de la mucosa. En la enfermedad de pie, mano y boca es exactamente el mismo virus que lo causa. Y la clínica principalmente también vamos a observar esta fase prodrómica y pequeñas vesículas a nivel de labio, mucosa bucal, ¿cierto?, y piel de manos y pies, que en el caso de la mucosa bucal, ¿cierto?, rápidamente se ulceran. Aquí vamos a poder ver pequeñas vesiculitas, ¿cierto?, en este caso ubicadas en el paladar duro del paciente. Y también vamos a observarlas en los dedos de los pies, principalmente las zonas laterales de manos y pies. Y eso es bastante característico de la enfermedad. Aquí podemos ver, ¿cierto?, la pequeña vesícula ya con el halo eritematoso. Y aquí tenemos la imagen de esta niña, ¿cierto?, con un cuadro bastante clásico. Si se fijan, en el dedo están todavía en etapa de vesícula las lesiones, sin embargo a nivel bucal ya están ulceradas. Por lo tanto, cada vez que nos vemos enfrentados a un paciente que presenta este tipo de ulceraciones, similares a una gingivoestomatitis herpética primaria, también con una fase de pródromo, pero no con una gingivitis marcada, deberíamos preguntarle al papá si presenta lesiones. Si los papás no se han dado cuenta, examinar las manos y los pies de los niños. La duración también es de 7 a 10 días. El manejo principalmente, al igual que los otros cuadros, es sintomático. Las complicaciones no son muy frecuentes y principalmente se va a observar neumonía y meningitis o encefalitis. Por lo tanto, siempre hay que tener precaución de explicarle a los papás la evolución de los cuadros, indicarle que de aquí a 5 o 7 días el niño debería presentar una mejora, que la fiebre debería ir en disminución y el ánimo del niño también mejorar. De lo contrario, debe acudir a algún centro de asistencia de urgencia. El diagnóstico diferencial, en primer lugar, hay que hacerlo con la varicela. Aquí es más fácil en etapas, ¿cierto?, tempranas, puede que se complique un poco, pero generalmente la varicela, las vesículas aparecen en el tronco, cosa que no sucede con la enfermedad de pie, mano y boca. Y luego se esparcen, ¿cierto?, por el resto del cuerpo. También hay compromiso intraoral en la varicela, con vesículas y ulceraciones. Y la otra, por supuesto, la gingivoestomatitis herpética primaria, pero uno la puede diferenciar con las indicaciones que yo les acabo de dar. La otra infección viral de relevancia, pero ya no en el grupo infantil, sino que en el grupo más bien adolescente y adulto joven, corresponde a la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa está causada principalmente por el virus Epstein-Barr. En el caso de la niñez se indica como una enfermedad de paso más bien subclínico. Se han desarrollado ciertas teorías de que por qué los niños no se infectan o no hacen una manifestación sintomática de la enfermedad,
principalmente puede ser porque las vías de contagio, ¿cierto?, que corresponden a la saliva como el principal elemento, en el caso de los niños, las cantidades de saliva que se comparten son disminuidas principalmente a través de utensilios o juguetes, donde la carga viral sería de menor. Además, los niños, desde el punto de vista sistémico, presentan un mayor número de natural killers que están circulando en relación a los adolescentes, por lo tanto hay una respuesta más potente ante el citomegalovirus. Y esas serían algunas de las teorías que se han desarrollado respecto a por qué pasa en la adolescencia y los adultos jóvenes y no a nivel de la niñez. En los adolescentes se describe un rango entre un 26 a un 74% de adolescentes adultos que se ven expuestos al Epstein-Barr y que van a hacer una mononucleosis infecciosa. El resto puede pasar también subclínico. Hay ciertas enfermedades que son relevantes de nombrar y que están relacionadas con el virus Epstein-Barr. Entre ellas está el linfoma de Burkitt endémico, que se da principalmente en África, linfomas de Hodgkin, el carcinoma nasofaringeo, bastante amplio en China, leucoplaquia vellosa oral, principalmente se observa en pacientes VIH positivos, y la esclerosis múltiple. ¿Ya? Por lo tanto, son enfermedades que uno debería tener en mente, no para hacer un diagnóstico diferencial, pero sí que podrían desarrollarse en un paciente que ha tenido contagio, ¿cierto?, del virus Epstein-Barr. Ahora, un alto porcentaje de la población a nivel mundial tiene o tuvo contagio por virus Epstein-Barr y nosotros si hiciéramos un estudio podríamos encontrar anticuerpos circulantes. Y no todos van a desarrollar estas enfermedades, pero hay que tenerlo en consideración. En relación a la clínica, una de las características más relevantes va a corresponder a la faringitis. Esta faringitis puede ser con exudado o sin exudado. Ya la mayoría de los casos va a presentar exudado. Y la mononucleosis se puede presentar de dos formas, de manera abrupta, es decir, empieza con fiebre e inmediatamente faringitis, una linfadenopatía importante y el paciente se va a sentir fatigado, lo cual podría dificultar un poco el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una amigdalitis bacteriana. O en la mayoría de los casos se da de otra forma, en la cual el paciente tiene una fase inicial marcada por fiebre, decaimiento, fatiga, para después desarrollarse con mayor expresión la faringitis. Y la fiebre, la mononucleosis infecciosa, a diferencia de una amigdalitis bacteriana, por ejemplo, puede durar una semana, con pics principalmente durante la hora de la tarde y puede llegar fácilmente a los 40 grados y en algunos casos difícil de controlar con antipiréticos. Ahí se me pasó. Ahí tenemos otra imagen, ¿cierto?, en donde podemos ver la amigdalitis que presenta este paciente exudativa. Esto no necesariamente va a estar en todos los casos, pero sí en aproximadamente 2/3. Otra imagen que se puede observar, ¿cierto?, va a corresponder a pequeñas petequias que ocurren a nivel de paladar blando. Esto se da aproximadamente en 1/4 de los casos, pero tampoco es patognomónico, no es un cuadro clásico de una mononucleosis infecciosa, pero sí se puede observar. La linfadenopatía cervical y postauricular es notablemente marcada, generalmente es bilateral, y a la palpación es levemente dolorosa, ¿sí? No es un dolor mayor, son nódulos que están firmes, desplazables, y cuando este sea el signo más relevante, ¿cierto?, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial, ya sea con VIH o en el caso de un linfoma. Dado que el linfoma también se expresa, ¿cierto?, muchas veces con fiebre. La fiebre, como les decía, tiene un pic en la tarde con 40 grados Celsius. Puede permanecer el paciente con esta fase hasta 7 días aproximadamente y el paciente también va a relatar un cansancio y una fatiga asociada. Tanto la linfadenopatía como la fatiga van a ser los últimos signos en retirarse. Es un cuadro que puede durar de 2 a 4 semanas y por lo general los linfonodos son los últimos en recuperarse. El diagnóstico, pese a que la clínica en algunos casos puede ser bastante clara, generalmente se piden exámenes complementarios. Los básicos son el perfil, el hemograma completo, ¿cierto?, en donde vamos a observar una leucocitosis importante con formas atípicas que sobrepasan un poco el 10%, pero principalmente se piden IgM contra antígeno de la cápside viral, que principalmente es el anticuerpo que va a estar elevado en las primeras semanas. Y es el que nos va a indicar que estamos frente a una mononucleosis aguda. El resto de los anticuerpos aquí mencionados están principalmente en fases tardías
o ya en pacientes que están completamente recuperados, y principalmente nos sirve para saber si el paciente ha sido expuesto al Epstein-Barr. Los anticuerpos heterófilos se ocupan bastante, pero tienen un pic a partir de la segunda semana, y en niños muy pequeños, menores de 4 años, tienen un alto porcentaje de falsos negativos, sobre el 50%. Por lo tanto, si sospechamos de una mononucleosis infecciosa en un niño pequeño, no sería el examen a pedir. El manejo, principalmente sintomático, al igual que el resto, se ha indicado en algunos casos manejarlos con aciclovir o valaciclovir, pero en el caso de pacientes que tengan algún tipo de inmunodepresión. Las complicaciones más severas corresponden a la obstrucción de la vía aérea producto de la inflamación de las amígdalas y de la orofaringe. En estos casos se indica además el uso de corticoides para manejar esta inflamación. La ruptura esplénica, la mayoría de los pacientes tienen el vaso aumentado de tamaño. En algunos casos es un aumento que es subclínico, se puede observar desde el punto de vista de exámenes complementarios imagenológicos, pero no en el examen. La ruptura esplénica es bastante seria, pero se da en muy pocos casos. Por lo tanto, la mayoría de las indicaciones que se hacen en estos pacientes es evitar deportes, por ejemplo, de contacto o actividad física marcada, especialmente los varones, que son los que hacen mayor actividad física de contacto. La anemia hemolítica es otra complicación, y la trombocitopenia también. Tanto la anemia como la trombocitopenia son complicaciones que son pasajeras y terminan cuando el cuadro ya se evolucionó y el paciente se recuperó. La diagnóstico diferencial, la faringitis o la amigdalitis bacteriana, que aquí hay una situación que se puede confundir, y si este paciente está cursando una mononucleosis infecciosa y se confunde con una amigdalitis bacteriana y se le da, por ejemplo, ampicilina o amoxicilina, el paciente va a desarrollar un rash cutáneo maculopapilar, ya que si va a otra profesional sanitario lo pueden confundir con algún tipo de peste, como rubiola, pero se da esa reacción cutánea solamente por la presencia del Epstein-Barr. No es que el paciente sea alérgico a la amoxicilina o a la ampicilina, sino que es un efecto secundario, ¿ya? Y en algunos casos también sirve para diagnóstico diferencial. O sea, se le dio este antibiótico, el paciente hizo el rash, no era faringitis, entonces era una mononucleosis infecciosa. Una infección primaria por VIH, hay un porcentaje importante de pacientes que cuando se contagian, en las primeras 2 o 3 semanas que empieza el pic, ¿cierto?, de replicación del VIH, son pacientes que hacen una linfadenopatía marcada, fiebre, una faringitis y además un rash también. Entonces ahí es donde se podría confundir con una mononucleosis infecciosa. Ahora no tiene mucha... no es de mucha utilidad solicitar un test de ELISA para VIH en esta fase porque probablemente vaya a salir negativo, pero sí es un paciente que uno debería, si es que llegase a nuestras manos, debería tenerlo en mente, hacer la anamnesis correspondiente y mantenerlo en control para solicitar un test de ELISA VIH posterior. En relación a las lesiones que son netamente ulcerativas, vamos a ver las infecciones bacterianas, y entre ellas uno de los diagnósticos diferenciales que hemos visto, que era el limpético, que es una infección cutánea bastante común, tiene un pic entre los 2 y los 5 años de edad. La etiología principalmente es Staphylococcus aureus y hemolítico del grupo A, Streptococcus. Se puede dar sobre piel intacta, que no es lo más frecuente, como también sobre piel alterada, entiéndase heridas superficiales, alguna picadura de algún insecto. Y la clínica, ¿cierto? Vamos a ver que el tipo más común corresponde al costroso, en donde en un inicio, ¿cierto?, el paciente va a presentar unas pápulas que luego se van a convertir en vesículas, y estas vesículas se rompen fácilmente. Por lo tanto, la fase en la cual nosotros principalmente vamos a poder observar al paciente va a ser en la fase de ulceración. El diagnóstico diferencial, ¿cierto?, con el herpes labial recidivante es porque principalmente tiene una ocupación más bien en piel que en el límite, peribucal, perinasal, y la costra que presenta el limpético es una costra que se indica que es como de miel, ¿cierto? Esa superficie un poco de color ámbar. El manejo del limpético, ¿cierto?, va a depender de la extensión. En casos que sean muy extendidos, como en el caso que estamos presentando acá, el manejo va a ser con antibioterapia sistémica. Pero en el caso que vimos anteriormente, bastante localizado, puede ser con antibioterapia de tipo tópica.
Dentro de lo que se recomienda es la mupirocina al 2% o la retapamulina al 1%. Este antibiótico es mucho más caro que el primero, ¿ya? Y se indica 3 veces al día por 5 a 10 días. Idealmente, el adulto responsable del paciente debería hacer una limpieza con agua tibia, con algodón empapado en agua tibia, eliminar la formación de costras y sobre eso aplicar el antibiótico, entendiendo que en la zona donde están las costras hay tejido necrótico y no va a haber acción del antibiótico. La higiene es altamente relevante en el tratamiento del impético. Lavado de manos frecuente, lavado de la cara también con una solución jabonosa, ¿sí? La ¿es también una crema? Sí, todos son cremas. El diagnóstico diferencial corresponde a un herpes recidivante labial, como lo habíamos visto, una dermatitis de contacto y una fase de eczema de una dermatitis atópica. Entiendo que la dermatitis atópica también puede presentar impétigo, ya que los pacientes sienten bastante comezón y tienden a rascarse con frecuencia, ¿ya? Ahora, siempre hay que tener en consideración que si uno no está seguro del diagnóstico diferencial, hay que hacer la derivación correspondiente, especialmente cuando se sospecha algún tipo de reacción alérgica. En este caso, idealmente derivarlo a un buen dermatólogo, ¿ya? Independiente de eso, si sospechamos de impético, hay que darle las indicaciones a la familia de que no mantenga un contacto, ¿cierto?, físico directo con la persona que está infectada. En este caso, el niño por lo general. Ahora vamos a pasar a otro cuadro de lesiones ulcerativas que es de base inmunitaria, que corresponde a la estomatitis aftosa recurrente. Y aquí me quiero detener un poco con el diagnóstico o en realidad con el concepto de úlcera recurrente oral. Muchas veces se ocupa como sinónimo úlcera recurrente oral y estomatitis aftosa recurrente. Conceptualmente eso no es correcto. La úlcera recurrente oral es un término más bien de tipo descriptivo, que indica que el paciente presenta úlceras interorales de manera repetida en el tiempo. Y estas úlceras recurrentes orales pueden ser causadas por muchísimos factores. Pueden ser por enfermedades sistémicas asociadas, pueden ser por algún tipo de reacción alérgica alimentaria, como también por alguna cierta enfermedad sistémica. Por lo tanto, la estomatitis aftosa recurrente correspondería a un tipo de úlcera recurrente oral y no deberían ser consideradas como sinónimos. Lamentablemente en la literatura ustedes van a encontrar, ya sea en libros como en papers, que se ocupan como sinónimos. Pero hay que tener siempre esta salvedad, porque la estomatitis aftosa recurrente es de etiología desconocida. Por lo tanto, si tenemos un niño que desarrolla úlceras recurrentes cada vez que come maní, podríamos hablar de una reacción más bien alérgica a ese alimento local, pero no necesariamente de una estomatitis aftosa recurrente. Muchas veces se consideran los alimentos como desencadenantes de, pero no hay un vínculo causal, ¿sí? Eso es lo que no se ha comprobado aún. Entonces, esta estomatitis aftosa recurrente, como les decía, tiene una etiología que es desconocida, una epidemiología relativamente elevada, el 39% de las personas. En cambio, el 90% de los niños que tienen una historia positiva de estomatitis aftosa recurrente van a desarrollar estomatitis aftosa recurrente. Ya hay un cuadro ahí que es hereditario. Principalmente en mujeres, el pic es entre los 10 y los 19 años y se va describiendo que va disminuyendo la severidad con el tiempo. Por lo tanto, si a usted le llega un paciente, 30, 40 años, que hace un par de meses empezó con ulceraciones, ¿cierto?, frecuentes a nivel de mucosa bucal, probablemente este no sea el primer diagnóstico que debería venir a la cabeza. Puede ser algún trastorno, por ejemplo, gastrointestinal, alguna ursitis, alguna celíaco, que por lo general se diagnostican antes, o alguna colitis ulcerativa, si es mujer, enfermedad de Crohn, ¿ya? Habría que pensar en otras causas y no necesariamente una estomatitis aftosa recurrente. Eso no significa que los pacientes lleguen a sanarse por completo o que en la adultez no desarrollen úlceras, pero sí va disminuyendo la severidad. La clínica, ¿cierto? Esta estomatitis se va a presentar de 3 formas. La más común es la estomatitis aftosa recurrente menor, en donde vamos a observar una o múltiples úlceras de menor de 1 centímetro de diámetro con este halo eritematoso bastante característico de límites bastante regulares. Afecta principalmente mucosa yugal, labial, mucosa laxa, como lo vemos acá.
La estomatitis aftosa recurrente mayor van a ser úlceras de mayor a 1 centímetro de diámetro, bastante dolorosas, a diferencia de las anteriores que sí son dolorosas, estas son aún más dolorosas. Y también la otra diferencia es que al cicatrizar, que al sanarse, por lo general van a dejar una cicatriz a nivel del tejido. En el caso de las menores, se sanan y no dejan ningún tipo de marca a nivel de mucosa. Aquí hay otra imagen, ¿cierto? El paciente va a relatar muchísimo dolor. Y esta, que es la menos común, la presentación menos común, que es la herpetiforme, tiene una imagen muy característica, ¿cierto?, de múltiples úlceras que coalescen, muy parecido a un herpes intraoral, pero la ubicación nos permite el diagnóstico diferencial. Y aquí vemos una, ¿cierto?, a nivel de mucosa sublingual, que si uno lo ve podría llegar a confundirlo con un herpes. Una forma de clasificar esta estomatitis depende de la presentación y se ha clasificado en simple o compleja. Las simples son la mayoría de los casos, de 3 a 6 episodios por año, ¿cierto? Una evolución breve, no superior a los 10, 14 días, sin dejar ningún tipo de cicatriz, más bien describe a una estomatitis aftosa recurrente de tipo menor y genera escasas limitaciones en términos de vida diaria, o sea, el paciente puede hacer su vida relativamente normal. Sin embargo, hay otra que es más compleja, que son lesiones que persisten, que son ulceraciones continuas, es decir, me recupero de una y me sale otra úlcera, una cicatrización lenta y un dolor bastante marcado. Una forma de clasificarlo desde el punto de vista terapéutico es esta. Tipo A, pocos episodios durante el año, dolor tolerable, principalmente vamos a indicar anestésicos tópicos, colutorio clorexidina para evitar sobreinfección. Si tengo una estomatitis aftosa independiente de su presentación clínica, que tengo un episodio al mes y el dolor ya es superior, probablemente ese paciente sea candidato para la aplicación de corticoides tópicos. Si tengo un paciente que está saliendo de una úlcera y aparece otra de manera inmediata, ¿cierto?, y tiene un dolor muy intenso, probablemente este paciente sea candidato para corticoterapia sistémica. El caso B y el tipo C son de manejo especialista, patología oral o medicina oral. El manejo, como les decía, es sintomático. Principalmente lo que ustedes van a encontrar que se utiliza para el manejo de esta estomatitis es los anestésicos tópicos, corticoides tópicos, colutorios de clorexidina, tetraciclinas en colutorios o geles, principalmente porque disminuye el factor inflamatorio, corticoides sistémicos y inmunomoduladores. ¿Qué vamos a dar? Va a principalmente depender del dolor, de la evolución y la cantidad de recidivas, que es los cuadros resúmenes que yo les presentaba antes. La respuesta a tratamientos tópicos previos que el paciente pueda haber tenido o la respuesta a tratamiento que ustedes instauren y por supuesto siempre hay que tener en consideración la derivación especialista en patología oral. Cuando ustedes tengan un diagnóstico presuntivo, ¿cierto?, de estomatitis aftosa recurrente, idealmente habría que pedir un panel al paciente de un hemograma completo para determinar si el paciente pudiese tener algún tipo de anemia y consultar por estos antecedentes gastrointestinales principalmente. También hay que consultar en el caso de la estomatitis aftosa recurrente cuando lo tengan como un diagnóstico presuntivo si el paciente ha tenido fiebre. No pensando en una gingiva-estomatitis herpética primaria, sino que en algunos tipos de enfermedades autoinflamatorias que generan fiebre, ya como puede ser una neutropenia cíclica o la vamos a ver después también en el diagnóstico diferencial que viene ahora. Entonces la anamnesis es súper importante. Hay otros sitios anatómicos comprometidos. Si pudiese detectarse, ¿cierto?, alguna ulceración a nivel de genitales, podríamos pensar en una enfermedad de Behçet, salvo que el grupo etario es superior. Estamos hablando de pacientes 25 o 30 años en adelante y además hay un compromiso ocular de por medio. Esta enfermedad la van a ver también en las próximas presentaciones. Otros síntomas. ¿Tiene algún problema gastrointestinal? ¿Hay algún alimento que le está causando algún problema? Por ejemplo, el pan, etcétera. ¿O está con diarreas a repetición, dolor abdominal, inflamación, etcétera? Son preguntas que uno le puede hacer al paciente para sospechar si es que hay algún trastorno gastrointestinal y por lo tanto requiere derivación a gastroenterólogo para la evaluación. Y en el caso de fiebre, la gingiva-estomatitis herpética primaria, y este es un síndrome de fiebre recurrente, periódica, ¿cierto?, de linfadenopatías, de faringitis y aftas, en este caso serían estas lesiones ulceradas, que es bastante frecuente en niños. Y habría que determinar si están estos puntos, ¿cierto?, dentro de la clínica para determinar si el paciente lo tiene o no. Y se dan de manera cíclica, cada 3 o 4 semanas el paciente presenta este cuadro. Ya, por lo tanto, es algo que sí o sí va a motivar a los padres a consultar.
Y la neutropenia cíclica, que es muy poco frecuente, de menos frecuencia que este otro síndrome, pero que se da también cada 28 días aproximadamente. El paciente va a desarrollar las aftas junto con otro tipo de infecciones dada la baja de polimorfos nucleares neutrófilos. Lejos, las ulceraciones ulcerativas más frecuentes van a ser las traumáticas y que en el grupo etario que nosotros estamos manejando ahora es pan de cada día. Todos los niños sufren caídas, ¿cierto? Y los adolescentes principalmente con deporte o con el uso de aparatología ortodóntica van a desarrollar úlceras traumáticas. Una de las úlceras que siempre se habla es la úlcera de Riga-Fede, que es la úlcera que presentan los bebés con dientes natales o neonatales y es producto, ¿cierto?, de la lactancia materna. Aquí ojalá se pudiese hacer algún tipo de redondeo, ¿cierto?, de estos dientes, sobre todo si son dientes que son parte de la fórmula dentaria, para que el niño pueda alimentarse de mejor manera. Y en el caso de úlceras, las úlceras traumáticas, ¿cierto?, por golpes o por mordeduras o por aparato de ortodoncia, principalmente las indicaciones van a ser paliativas, control del dolor, se puede hacer enjuagatorios con clorexidina para evitar la zona de infección y la mayoría de los especialistas en ortodoncia indica además una cera, cuando el paciente se está recién acostumbrando al aparato de ortodoncia. Después existe una especie de queratinización leve de la mucosa y ya los frenillos no molestan. Y ahora vamos a pasar al otro tema, aumentos de volumen, pero quisiera hacer un micro resumen de lo que hemos visto. Entonces, cada vez que nos presentamos con pacientes con lesiones ulceradas del grupo infantil, estamos hablando del ciclo prebásico, ¿cierto?, tenemos que primero identificar compromisos sistémicos, entiéndase fiebre, ¿cierto?, decaimiento, que nos hagan sospechar de una virosis. Hay que ver la distribución de las úlceras. ¿Es mucosa queratinizada? ¿Es mucosa no queratinizada? ¿Está en todos los sitios o está localizada? Cuando es localizada y hay virosis asociada y está localizada en orofaringe, vamos a pensar en una herpangina, ¿cierto?, antes de una enfermedad de pie, mano y boca. Si vemos úlceras diseminadas en la boca, pero no hay una gingivitis marcada, entonces podríamos revisar las manos y los pies de los niños pensando en una enfermedad de pie, mano y boca. ¿Ya? Lo bueno de estas enfermedades es que son diagnósticos diferenciales de las otras. Por lo tanto, sabiéndose de este conjunto, uno tiene un pool, ¿cierto?, de posibles diagnósticos presuntivos. Y también lo otro relevante es que a todos aquellos que vemos niños por lo general, ya sea en el sector público o privado, tenemos este rol de tranquilizar a los papás. Y tenemos un rol que a veces es un poco ingrato, en el sentido de que muchos de estos pacientes pasaron por médico primero. Entonces, si el médico ve una gingivomastomatitis hepática primaria, un médico general que no tenga mucha formación, y lo ve en un adolescente, en donde el compromiso tiende a ser más bien de orofaringe y no del resto de la mucosa, podría sospechar de un cuadro de amigdalitis purulenta, porque les cuesta hacer la diferencia entre una malla de fibrina y pus, y dar antibiótico. Y el paciente está 4 días con antibiótico y no hay ninguna resolución de la amigdalitis y va a llegar al dentista. Entonces uno ahí tiene que explicarle al paciente. Lo que pasa es que tu cuadro es viral y no se va a mejorar con el antibiótico, ¿ya? Y bueno, ahí depende de la relación que uno pueda establecer con el paciente, si es que le cree más al médico o le cree más al odontólogo, ¿ya? Pero es un, entre comillas, roce que se puede remediar simplemente con la comunicación directa con el médico tratante. Ahora vamos a pasar a los aumentos de volúmenes. Principalmente los aumentos de volúmenes en niños van a ser reaccionales. El más clásico corresponde al mucocele, ¿cierto?, que corresponde a un fenómeno de extravasación en el cual existe un trauma que rompe el conducto de salida, ¿cierto?, de la saliva, una glándula salival menor. Esta saliva se acumula dentro del tejido conjuntivo, se encapsula y observamos este aumento de volumen. Cuando son mucoceles más bien de larga data, podemos observar una superficie blanquecina y una consistencia más bien fibrosa, ¿ya? Y que podríamos llegar a confundirlo, como por ejemplo, con un fibroma irritativo, ¿ya? Y podríamos tener esa hipótesis diagnóstica. Aquí la solución es quirúrgica, se remueve tanto el mucocele como la glándula que le dio origen. La otra, aumento de volumen reaccional, que con relativa frecuencia se observa, corresponde al granuloma piógeno, que no es ni un granuloma y tampoco es piógeno, sino que corresponde a una reacción, ¿cierto?, exagerada al tejido conjuntivo, principalmente vascular, con muchísima vascularización, a algún trauma local o irritación local, que puede ser placa bacteriana, cálculo, mala higiene. Y es una lesión que se puede ver, aquí se ve un poco más plana, pero por lo general tiene una forma más bien nodular, de superficie eritematosa, sangrante ante el estímulo, por ejemplo el cepillado dentario, y
En algunos casos también la superficie se puede ver ulcerada. También la exéresis quirúrgica corresponde al tratamiento de lesión, principalmente lesiones grandes. Cuando son lesiones muy pequeñas, si yo elimino el agente irritativo y controlo al paciente, puede que la lesión desaparezca, ¿ya? Pero es algo que tener en consideración. También hay que tener en consideración que se da de manera más frecuente en embarazadas, pero el embarazo adolescente en Chile no es bajo. Y por último, los cambios de coloración, ¿cierto? Vamos a ver aquellas lesiones blancas, el morsicatio buccarum, que es la forma elegante de decir mucosa mordisqueada, ¿cierto? Que puede ser bastante frecuente, especialmente en adolescentes. Y aquí lo importante sería detectar, además, ¿cierto?, de la presencia de esta hiperkeratosis, de algunas erosiones o ulceraciones, el estrés que está sufriendo ese adolescente y que está generando esta lesión. La línea alba no es propia de este grupo etario, sino que de quienes tengan un roce mayor en esta zona. Y otra lesión que habría que considerar, ¿cierto?, corresponde a la candidiasis pseudomembranosa. Principalmente los factores de riesgo se presentan más en niños y adolescentes que tienen algún tipo de inmunosupresión local o sistémica. Entiéndase pacientes, por ejemplo, con asma bronquial, que utilizan inhaladores de corticoides, que no lo utilizan bien y que hacen una inmunosupresión local, o pacientes que, mismo cuadro por bronquitis a repetición, que es algo bastante frecuente en el grupo infantil, pueden estar tomando antibióticos a repetición y eso hace que se disminuya su sistema inmunitario. Y en el caso de los bebés, los infantes, el uso prolongado de chupetes se considera un factor de riesgo y el parto vía vaginal con una candidiasis activa por parte de la madre. La clínica hay que identificar principalmente antecedentes sistémicos cuando yo sospecho, ¿cierto?, este tipo de esta enfermedad. En el caso de los bebés, o en otros casos, pero en los bebés se va a ver más diseminado, ¿cierto? Puede afectar mucosa bucal, reborde gingival, como la lengua. Y la clave en este caso es hacer raspado de la lesión, en el cual yo debería observar que sale esta pseudomembrana. Lo pueden hacer con un cotonito o con un bajalengua o incluso con la pinza, ¿cierto?, de curaciones de manera gentil. En los casos más severos podría generar un fondo eritematoso y sangrante. Ya sí hay que hacerlo de manera delicada y va a salir igual. Aquí tenemos el caso de un niño con asma bronquial que utiliza corticoides, ¿cierto?, en inhalador, y podemos ver la candidiasis también ahí está en paladar blando, pero a nivel de úvula y de amígdala. Y eso es por un mal uso del inhalador. Idealmente el inhalador en niños debería ser utilizado con aerocámara, ¿ya?, porque impide la localización del spray en un solo sector. Aquí vemos la maniobra, ¿cierto? Tengo las pseudomembranas y las retiro con un cotonito o con otro implemento y voy a ver que se queda la pseudomembrana pegada en el implemento con el cual lo retiré. El tratamiento sí o sí tiene que manejar la condición de base. Si sospechamos de una inmunosupresión local, sobreponerse a esa inmunosupresión local. Si tenemos una inmunosupresión sistémica ya diagnosticada, entonces habría que determinar si está bien controlada o no. Entiéndase VIH, diabetes mellitus, por ejemplo, ¿ya? O también si es un paciente que estuvo tomando antibióticos por largo tiempo o corticoides por largo tiempo. Los fármacos, principalmente nistatina, el Nistoral es lo que está acá en el país, y el miconazol, que es el Dactarin gel. Lo que siempre hay que tener en consideración cuando uno da algún fármaco que sea de aplicación mucosa, como por ejemplo la estomatitis aftosa recurrente con los corticoides, es que la mucosa tiene una absorción bastante importante. Y en el caso de los niños, la absorción es mayor aún, ¿ya? Y eso hay que tenerlo en consideración por el paso sistémico. En el caso de la nistatina no pasa mucho, ¿ya? Porque además la nistatina se excreta de manera completa, el fármaco activo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, les agradezco la atención, ¿sí?